Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Metanoia. Yo soy Jorge, en la producción nos acompaña el doctor. Y no olviden seguirnos en nuestras redes, YouTube, Instagram y TikTok como Metanoia Podcast MX. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial para mí. Independientemente de la relación que tengamos, es una persona que siempre he admirado y que ya tenía muchísimas ganas de verlo otra vez y de poder expresar algunas de las cosas que pues ya saben que tengo en la cabeza. Entonces, pues bueno, él es Diego. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Sí, me llamo Diego Otero, soy filósofo y me dedico a la filosofía política. Empecé en la licenciatura, hice un poco de filosofía política medieval, en la maestría hice un poco de política del reconocimiento, se llama, ¿no? Un filósofo que se llama Charles Taylor, canadiense, y el doctorado me dedico a filosofía política liberal, en particular del siglo XX, ¿no? Dos autores, John Dewey y John Rawls, ¿no? Es lo que hice de doctorado. Soy profesor universitario ahorita. Doy clase en el ITAM. ¿Y qué más? Pues tengo ahí algunas publicaciones, pero en realidad son publicaciones de esas que nadie lee, ¿no? De esas, las publicaciones de revista científica. Bueno, científica porque la filosofía no es propiamente científica, ¿no? Pero arbitradas, ¿no? Entonces tengo ahí una cosa en la Complutense, unas cosas en Chile, unas cosas tal. Pero de esas que uno si las encuentran no necesariamente es entretenido leer, ¿no? Cosas sobre educación y democracia, a los límites de las libertades, cosas de ese estilo. Es a lo que me he dedicado. Em, y pues nada, ¿no? Mi doctorado es de la UAM, de UAM Iztapalapa, ¿no? Toda mi formación fue aquí en México al menos. Y pues nada, yo creo que eso, ¿no? Oye, y está interesante esta parte de las publicaciones. O sea, yo sí recordaba que habías publicado, pero ¿por qué no decidiste irte como por ese rollo de seguir publicando? Mira, la realidad es que el trabajo filosófico, muchas veces las personas piensan que hacer filosofía tiene que ver como con una especie de espíritu bohemio, ¿no? Así como muy existencialista, en cafés en París y todo eso. La realidad es que hacer filosofía, al menos profesionalmente, es una cosa mucho más seria, mucho más de despacho, de estar sobre el escritorio y tal, ¿no? Digamos que la academia, y esto yo creo que es para filosofía, pero yo creo que es para la academia en general, es un ambiente razonablemente competitivo, ¿no? Y con personas alrededor que están examinando con mucho cuidado lo que dices. Por ejemplo, una publicación de estas, de una revista arbitrada, tú mandas un artículo y se espera que al menos dos personas más con un título de educación, digamos, equivalente, ¿no? Te van a leer y van a buscar todo lo que pueda estar mal, ¿no? Y van a criticar todo lo que puede estar mal, absolutamente todo. Y el chiste es, ellos al final hacen una recomendación, es publicable, no es publicable, hay que hacerle cambios, hay que integrar cosas, hay que quitar ideas y demás. Entonces, cuando uno piensa en escribir textos para ese tipo de foros, ¿no? Se terminan haciendo cosas como muy específicas, que cuidan mucho el detalle. Hay genios, ¿no? Y eso sin duda no es mi caso, ¿no? Hay genios que tienen la capacidad además de hacerlo escribiendo bien, ¿no? Hay casos, a mí uno de los que más me gusta cómo escriben y me gustan sus ideas. Sobre todo creo que tenía una pluma particularmente buena, es un señor que se llamaba Richard Rorty, ¿no? Él, por ejemplo, tenía una facilidad con la pluma así espectacular y además profundidad y rigor. Y todas esas son cualidades como muy poco comunes que se den en una sola persona. Yo no las tengo, ¿no? Entonces, Ok. si quiero escribir algo, eh, alguna vez tuve un blog, ¿no? Lo tengo completamente abandonado. Alguna vez publicaba también en un periódico local de Aguascalientes y cosas así, ¿no? Ahí sí es como más fácil escribir y dejarte ir con tus ideas, más a tono ensayo, ¿no? Las cosas de académicas, te digo, tienen como unos requisitos y un rigor particular que hacen pues que te tengas que como concentrar, dedicarle a 8 o 12 páginas, te puedes tardar unos 5 o 6 meses, ¿no? Para que sea una cosa muy bien cerrada, con buena bibliografía, que es propiamente lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Hipotéticamente, a lo mejor después eso servirá para que pueda hacer algo más libre conforme vaya madurando intelectualmente. Ya estoy pegándole a los 40, pero todavía me falta madurar intelectualmente, ¿no? Estoy como muy consciente, pero pues son como partes, ¿no? Y sí, la filosofía académica tiene esta realidad que es
Es menos bohemia de lo que conozco muchos filósofos bohemios, pero la vida académica tiene este otro rigor, ¿no? Esta especificidad. Y justo es eso, o sea, me parece muy interesante porque, exacto, ese es como que el concepto que todos tenemos, ¿no? Está muy generalizado lo de la filosofía de la bohemia y no sé qué, y ser y no ser y todo, pero claro, o sea, existe toda esta investigación que llamaste científica porque realmente se meten y realmente están buscando que el contenido sea meramente filosófico. No es como para llegarle a todo mundo, sino es como para que se consuma entre filósofos. Y más que eso, porque al final del día yo creo que una expectativa, por ejemplo, yo que hago filosofía política, una expectativa es que lo que yo escriba pueda servirle a alguien, además del que se dedica a analizar a la política liberal americana del siglo XX, tal, que lo pueda leer alguien o que pueda inspirar a alguien para pasar a otras áreas, ¿no? La economía, la política, el derecho, ¿no? Ese sería como el ideal. Pero más bien, yo creo que en efecto lo que pasa es el criterio es siempre la pacheca, ¿no? Por ejemplo. Entonces tú dices, Ajá. sí, yo para filosofar, mejor cuando estoy borracho, cuando estoy pacheco, cuando estoy en algún otro estado. La realidad es que yo creo que uno no puede filosofar si está con la razón alterada, porque el trabajo del filósofo es un trabajo profundamente racional, ¿no? La idea es construir argumentos, es intentar entender la realidad, depende de qué entienda uno por realidad, qué entienda por argumentos, qué entienda por verdad. No todo eso está en discusión, ¿no? Todo eso está en el aire a veces y uno tiene que decir qué quiere pensar por cada una de esas cosas, o qué está pensando por esas cosas. Pero para poder hacer eso, sin duda, por ejemplo, estar como alterado en vida bohemia no ayuda, ¿no? No facilita la profundidad. Al contrario, muchas veces uno no se da cuenta, pero es un poco más superficial cuando está en esas situaciones, ¿no? De lo que podría ser, ¿no? Ok. Es intentar... A ver, yo creo que el chiste es no caer en la trampa de hablar banalmente y entonces que la gente piense que estoy diciendo algo importante porque uso palabras banales, ¿no? O palabras con un objeto difícil de definir, ¿no? Ajá. Y yo creo que lo que uno tiene que intentar hacer cuando está haciendo filosofía en serio, realmente en serio, es ser claro, es profundizar, es ser profundamente racional, es entender si mi argumento está bien construido. Y esas son cosas que uno no puede hacer así tirado en el pasto, nada más. En otro estado, ajá. No, y sirve irte, tirarte en el pasto y pensar, pero de nuevo, es un ejercicio mucho más estructurado de lo que a veces la gente piensa, ¿no? Que hacemos los filósofos. Wow. Sí. Me gusta, porque sí, realmente nunca había estado sentado así frente a frente a un filósofo. Entonces, pues me queda claro que aquí la expresión, bajo tu concepto, es estar realmente en tus cinco sentidos, no utilizar externos para realmente poder construir algo sólido, algo que sea contundente. Y esta parte, entonces, creo que viene perfectamente lo que queremos tratar hoy, que es hablar de libertad de expresión, porque pues creo que no nos vamos a viajar, ¿no? O sea, simplemente vamos a decir, pues esto es así, la parte racional está interesante porque a veces yo sí tiendo mucho a eso, ¿no? A usar juegos de palabras, ¿no? Y el que entendió, entendió y pues vale madre, ¿no? Al final del día. Entonces, de la parte de libertad de expresión, eh, hemos tenido siempre como el concepto de es hacer lo que quiera, ¿no? Y a veces sin afectar como al otro, pero siempre hay una afectación. Entonces, ¿cómo podríamos realmente expresar lo que es la libertad de expresión? Mira, de entrada, el concepto de libertad es un concepto y no quiero... entiendo que el foro no es un foro de filósofos así, entonces es como un público más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco vale la pena hacer como ejercicios de diván en la historia de la filosofía, pero sí creo que el concepto mismo de libertad es un concepto que estamos siempre intentando comprender mejor, ¿no? Eh, Berlin, un filósofo que trabajó sobre todo en Inglaterra, eh, decía que hay dos tipos de libertad, libertad positiva y libertad negativa, ¿no? La libertad positiva dice, es como la libertad de el ejercicio de autodeterminación, ¿no? Y la libertad negativa era la libertad que el Estado nos da al no meterse con nosotros y que garantiza que nadie se meta con nosotros, como nuestro derecho a un espacio privado. Cuando uno habla de libertad de expresión, también creo que entonces tendríamos que definir qué estamos queriendo decir, ¿no? Y yo creo que en general el tema de la libertad de expresión es un fenómeno en particular que surgió
en un periodo de la historia que se llama la modernidad, ¿no? Es después de la Edad Media. Y yo creo que lo que se dan cuenta algunos pensadores, algunos políticos, ¿no? Es que lo que necesitamos hacer es pensar que hay que poner ciertos límites a qué tanto la sociedad nos puede controlar. ¿Por qué? Porque si no ponemos límites a en qué ámbitos o de qué manera nos puede controlar la sociedad, terminamos estando bajo un estado absolutista, bajo un estado autoritario, ¿no? Y entonces la libertad de expresión lo que intenta hacer es decirle al Estado, mientras yo no dañe a alguien con mi expresión, y normalmente se considera en esa tradición la expresión oral, ¿no? Es decir cosas, o expresión artística también, ¿no? Puede ser, de manifestación, ¿no? Mientras yo no dañe a alguien directamente con mi expresión, tu Estado, tu sociedad, tu comunidad, como lo quieras ver, no tienes el derecho de callarme. Ese sería como el principio fundamental, ¿no? Y yo creo que el mejor teórico de eso, no, sin intentar caer en la pedantería, pero pues a lo mejor a alguien le sirve, ¿no? Saber cómo estas cosas, es John Stuart Mill. John Stuart Mill escribió su tratado sobre la libertad en la segunda parte del 19, ¿no? 1860, 59 lo publicó más o menos. Y ahí, por ejemplo, plantea que si queremos vivir en una sociedad mejor, más feliz, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que las personas puedan ser libres. Porque algo que tiene muy claro Mill, y todo se relaciona, no es un atajo así para no hablar del tema, pero algo que creo que hace Mill muy bien es decir, nadie está en mejor posición de saber lo que necesito que yo, ¿no? Uh-huh. Y la cagamos todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo escogemos mal de cualquier manera. Pero yo creo que Mill tiene en buena medida razón dentro de ciertos límites, ¿no? Pone la mayoría de edad, pone ser civilizado, ¿no? Y entonces ahí sale un poco el racismo del imperio inglés, ¿no? Pero digamos que una persona que está educada y es adulta, yo no tendría por qué estar en una mejor posición que esa otra persona para decirle qué tiene que hacer con su vida y qué tiene que decir. Y entonces Mill dice, si de lo que se trata es de vivir en una mejor sociedad posible, ¿no? La mejor manera de garantizar que haya más bien en la sociedad es que las personas sean lo más libres posibles. Y la libertad de expresión se convierte en una condición para Mill de que podamos hacer como nuestra sociedad una especie de experimento, ¿no? Y que, por ejemplo, si yo creo que la mejor manera de vivir es a través de mi fe, ¿no? Pueda ir por la vida y diciéndole a todos, mi Dios es el verdadero Dios y el camino que me enseña para actuar es el camino verdadero. Y que alguien pueda decirme, estás mal, eres un ignorante, tu Dios no existe. Y entonces podemos empezar a comparar nuestras vidas, podemos comparar nuestras ideas. Y a lo mejor un tercero dice, bueno, yo me voy más por el que cree o me voy por el que no cree, ¿no? Y lo que pensaría Mill es, mientras podamos multiplicar eso o generar las condiciones para que eso se dé, la sociedad va a ser en su conjunto más feliz, ¿no? Y entonces la libertad de expresión se enmarca, al menos en esta tradición moderna, ¿no? En la condición de posibilidad de vivir mejor. Y por eso tenemos que permitirla, ¿no? Los límites al Estado, entonces tenemos que decir cuándo hacer una expresión, ¿no? La que sea, debería de estar censurado. Y ahí entonces ya empiezan a surgir un montón de debates, ¿no? El debate de deberíamos de censurar la libertad, la expresión, por ejemplo, si es discriminatoria o no. Deberíamos de limitarla si daña nuestros sentimientos o no. Deberíamos de limitarla, por ejemplo, si hay un daño material a los demás o no, ¿no? Y entonces Mill tenía una respuesta muy básica a esto, que es el principio que se utiliza en Estados Unidos, ¿no? A la fecha, es mientras mi expresión no genere un daño directamente, rastreable, no me puedes decir nada. Yo puedo decir lo que quiera, ¿no? El ejemplo de Mill es si tenemos una turba hambrienta, ¿no? Y tenemos ahí al capitalista que está acumulando grano. Si yo voy y digo, todos juntos vamos a matarlo, ¿no? Eso no lo puedo decir, porque voy a conducir a que se muera, ¿no? Ajá. Otro ejemplo típico de eso es si estamos en un cine lleno o en un concierto, ¿no? Ayer que estaba en Molotov, ¿no? Y por mi ebriedad, ¿no? Decido empezar a gritar fuego, alguien trae una pistola, bomba, algo así. Pues eso va a ser un problemón, ¿no? La gente va a salir, se va a atropellar, a lo mejor hasta alguien se mata, ¿no? Sí, generas un caos ahí. Eso no tienes derecho a decirlo, dice Mill, ¿no? ¿Por qué? Porque mi expresión generó un daño. Pero si yo voy por la vida
soy presidente de Estados Unidos y digo, para curar el COVID, ¿te puedes inyectar cloro en las venas? Y él diría, bueno, pues, pues tienes derecho a decir eso, ¿no? Porque ¿cómo vamos a saber si no, no? Pero no por ser el presidente incitarías a que mucha gente se inyecte cloro en las venas. A ver, y es que ahí sale una discusión adicional que es súper interesante, ¿no? Si es, digamos, más o menos circunstancial los límites que puedes agregar. Por ejemplo, si eres un representante de los medios, tienes más o menos responsabilidades con tu libertad de expresión, ¿no? Si eres un funcionario público, tienes más o menos libertades, ¿no? Si puedes decir sobre lo que quieras. Ahora se ha puesto también, por ejemplo, muy de moda, ¿no? La discusión de... Hay un libro buenísimo de una señora, una filósofa que se llama Elizabeth Anderson, que habla como gobierno privado, se llama el libro, ¿no? Y lo que ella dice es, las empresas son los gobiernos más autoritarios de la historia, ¿no? No le permitiríamos a un gobierno civil hacer lo que nos hacen las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu empresa tiene derecho a decirte cuándo vas al baño. O al menos les damos el derecho, ¿no? Y dice, esa es una locura. ¿Quién dejaría que el gobierno nos diga cuándo puedo ir al baño o no puedo ir al baño? Nadie, ¿no? Pero fíjense cómo, por ejemplo, las empresas ahora te dicen, en tanto estás contratado por mí, aún en tu tiempo privado, aún en tus redes aparte de la empresa, no puedes decir lo que quieras, ¿no? Y entonces esa es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Tienen derecho una entidad, por ejemplo, privada a decir, supongamos que yo soy un racista, ¿no? No lo soy, pero supongamos que lo soy. Yo uso mis redes privadas, ¿no? O sea, redes sociales públicas, pero mías, Privado, ¿no? sí. Y me pongo a decir cosas racistas, ¿no? ¿Tendría derecho la universidad a decir, te voy a dejar sin trabajo por estar diciendo esas cosas o no? Y no es una pregunta tampoco tan fácil, ¿no? Porque uno diría, claro que tienen la libertad de mercado, ellos tienen derecho a contratar a quien quiera y quien no quiera, pero no es razonable que puedan decidir lo que hago en mi espacio privado y que tengamos que simplemente que aceptar eso. Si yo trabajo en el gobierno, tendría derecho, por ejemplo, ahora en la Cámara hay muchas discusiones sobre debates de género, ¿no? Sobre si los trans son realmente mujeres, no son mujeres. ¿Puede un diputado o una diputada decir, para mí una persona trans no es el género que tiene o no? Eso es ser intolerante, no es ser intolerante. En tanto que es diputado, tiene derecho a tener ese foro, o especialmente por ser representante del pueblo, tiene derecho a expresar esa opinión. Y ahí está como ese debate abierto en el que, por ejemplo, en el caso de Trump, ¿no? Con lo del cloro, uno podría decir, ¿podemos rastrear daño directo en lo que dijo Trump o no? Creo que un buen argumento, por ejemplo, sería, en la medida en la que no hubieron casos de gente inyectada con cloro, nos damos cuenta que debería haber tenido derecho a decir eso, ¿no? O sea, al menos... Bueno, pero Sería también claro. en ese caso, porque entraría la contraparte. O sea, me queda claro que un líder sí puede expresar, pero siempre va a tener esa contra dentro de su gabinete o dentro de las autoridades sanitarias. En este caso, decir, a ver, espérame, o sea, eso es pues cometer un suicidio, ¿no? Básicamente. Porque aquí mencionaste muchísimas cosas, creo que todas son muy importantes. Pero aquí, justamente la parte que decías de mientras yo no te haga un cierto daño, en ese momento puedes seguir ejerciendo. Y ahorita lo que veo y los teóricos pues lo definen muy bien, ¿no? Y al final del día pues esa es la teoría, ¿no? O sea, sí estamos diciendo pues debes de cumplir con estas características para poder expresarte libremente. Pero la realidad, o sea, ahorita tú no puedes andar por la calle diciendo cosas porque todo mundo ya se siente ofendido y esa discrepancia no la toman como algo positivo. O sea, no se genera ese enriquecimiento con las diferentes posturas. Entonces, creo que aquí más bien es la libertad de expresión como está ahorita es completamente unilateral y provocando también la censura, porque tú lo puedes decir, pero se te van encima, ¿no? Se te van encima de una forma que no es un argumento igual de pensamiento, probablemente ya te vas a recursos de violencia o cosas por el estilo. Entonces realmente uno sí lo expresó, pero el otro busca la manera de censurarlo. O sea, ahora es eso. No es como vamos a enriquecerlo. Sí, a ver, yo creo que ahí también hay otra cosa, ¿no? En efecto, hay una dificultad filosófica y legal para definir cuándo hay daño. También eso creo que es importante decirlo, ¿no? Porque hablar
mal, por ejemplo, de las identidades trans, ¿no? Miembros de la comunidad trans asumen que hay daño, ¿no? Y no está claro hasta qué punto no es falso que no hay daño en lo absoluto, ¿no? Hay discusiones súper interesantes, ¿no? Si el discurso de odio, asumiendo que fuera un discurso de odio ser crítico a las comunidades trans, lo cual tampoco se sigue una cosa de la otra, ¿no? Es decir, no me parece que en automático tenga que ser dictaminado como discurso de odio. Pero asumamos que lo es, ¿no? Para hacer más difícil el reto. Hay buenas discusiones de si el discurso de odio implica un daño, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo alguien que conozco que lo hace muy bien esa discusión, un neozelandés que se llama Jeremy Waldron, lo que dice es, si el discurso de odio conlleva la deshumanización de las personas, ¿no? Y entonces los dejamos de ver como iguales políticamente, eso es un daño y necesitamos limitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir todos los miembros de una cierta comunidad religiosa son subhumanos, ¿no? No deberían tener derechos para votar y tal. Waldron dice, eso no lo deberíamos de permitir. Porque tenemos experiencias históricas muy claras de qué pasa cuando la gente dice esas tonterías, ¿no? O sea, al menos en el siglo XX podríamos contar varios genocidios producto de ese tipo de pensamiento y es peligroso. Ahora, entonces no es fácil definir daño, ¿no? También hubo un momento en la historia de la cultura que surgió una cosa que se llama política de la identidad, que empezaron a mezclar la noción de que mi identidad privada y cómo me presento es algo que tiene que cuidar el espacio público, el Estado. Entonces, eso es un debate súper abierto, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, si yo me identifico, ahora que ha salido, ¿no? Este movimiento de los derechos de los hombres, ¿no? Que se sienten acomplejados por el feminismo, pero bueno. Entonces yo digo, no, los hombres también sufrimos y no quiero que critiquen al Jordan Peterson, ¿no? Este charlatán que está como muy a la punta de esas cosas, ¿no? No, yo tengo mis pobres derechos como hombre y los vulneran y yo también sufro y yo también tengo derechos. Bueno, la pregunta es, de acuerdo, pero de ahí se sigue que el Estado debería prohibir que hablen mal de ti o no. Y yo creo que en eso, una cosa que es muy importante de la libertad de expresión es que yo tenga el derecho a decir las cosas que yo quiera, no significa que me tienen que aplaudir por decir las cosas que yo quiera. Eso es súper importante. De hecho, es para que pase justo lo contrario, ¿no? Claro, pero un poco en lo que dices de tu duda, ¿no? De como el pensamiento único de la corrección política. Sí, a ver, si tú vas por la vida criticando lo políticamente correcto, pues vas a tener consecuencias de criticar lo políticamente correcto. La pregunta es si te pueden prohibir criticar lo políticamente incorrecto, ¿no? Es la cuestión. Y en la medida, eso es algo que no me gusta, ¿no? Por ejemplo, este señor Jordan Peterson, ¿no? El llorón de la derecha, que va por la vida diciendo, no me dejan decirle a las personas trans que son o no son y me cancelan y no me dejan hablar. Muy bien. El otro día me topé con un video de cuánto gana Jordan Peterson al mes, ¿no? Entonces, entre derechos de libros, conferencias, invitaciones a podcast, su blog y tal, el señor se estaba metiendo más de $1 millón en traducción, ¿no? De dólares a pesos al mes. No, estás muy silenciado, ¿no? O sea, silenciado con todo respeto, ¿no? La persona pobre que vive en la comunidad perdida, que no tiene acceso a redes sociales, que no tiene acceso a medios tradicionales, que no tiene acceso a radio comunitaria, que el gobierno le vale madre lo que pasa con su... Ese güey sí está silenciado. Ese güey, su derecho a la libertad de expresión está profundamente limitado. No en un sentido de libertad negativa, porque dirán, pues, párate y grita al monte, ¿no? Pero sí en un sentido de libertad positiva, ¿no? Rawls decía el valor de la libertad. ¿De qué sirve que yo tenga la libertad de expresarme si no tengo cómo dar a conocer mi opinión, ¿no? Entonces, sí creo que es importante decir el movimiento de lo políticamente correcto, que creo que hay mucho que discutir en eso, ¿no? Y si hay exageraciones, cuáles son los límites, cuál es la relación con los poderes económicos, creo que es bien importante, ¿no? Y podemos platicarlo. A lo mejor tengo algo que aportar de eso, ¿no? Pero sí creo que si yo voy por la vida diciendo cosas que son contra cultura, la cultura me va a censurar. Y siempre ha pasado. Y yo lo que creo, para ser honestos con nuestro mundo actual, es, a diferencia de lo que pasaba hace muy poco tiempo, hablando 50, 60 años, hoy es difícil decir que hay libros prohibidos por el Estado, por ejemplo. ¿No? Hoy yo puedo publicar lo que yo quiera, si encuentro quién demonios me publique, ¿no? O me puedo autopublicar. Antes, si yo hubiera publicado una novela con un tema LGBT, me hubieran prohibido publicarla, la hubieran retirado del mercado y a lo mejor hasta me metían a la cárcel, ¿no?
Eso es libertad, eso es censurar la libertad de Pero, expresión. por ejemplo, ahorita que mencionas de publicar una novela LGTB, bueno, LGBT, Aunque estén todos los acrónimos. lo que sea igual, y ahorita trae muchas letras. El punto es, ahora se invirtieron, ¿no? Porque ahorita tú sí la puedes publicar y probablemente sea un boom, Ujú. ¿no? Y tengas mucho en regalías, por ejemplo, y todo el mundo te quiera publicar. Y ahorita está bien, o sea, la censura ahora ya se transformó. Y ahora si yo estoy, la otra parte, o sea, si yo quiero hablar en contra, por ejemplo, ya es puta, ¿no? Se me van encima. Entonces ahora los que eran agresores pasaron a ser los agredidos y los censurados. No, pero yo es que justo creo que el punto es, a ver, si yo quiero publicar una novela LGBT o pertenezco a la comunidad y me quiero expresar libremente, ¿no? Si yo voy a ciertos enclaves conservadores, me van a ver feo. Igual. O sea, esa es la realidad, ¿no? Si me quedo en mis enclaves progres, me van a ver bien. Si yo quiero hablar en contra de las comunidades LGBT, trans y demás, queer, tal, y voy con conservadores, me van a aplaudir. Si quiero pararme en el desfile del orgullo, ¿no? A decir que las cosas malas que pasan es porque existe la homosexualidad y Dios se venga de nosotros por eso, pues, evidentemente no me van a recibir con brazos abiertos, ¿no? Eso yo creo que es importante. La pregunta no es si me presionan, creo, en términos de libertad de expresión, ¿no? La pregunta no es si socialmente mis ideas no son bien recibidas, porque eso es lo que diría Mill, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Si mi idea está en contra de los tiempos, que la sociedad, digamos, me lo demande y diga, así no funcionan las cosas. Y entonces yo decidiré si sigo picando piedra y promuevo mi idea, como Jordan Peterson, que gana $1 millón al menos al mes, ¿no? Ajá. Y tiene además foros en todos lados, conferencias en todos lados. Entonces, pues estará muy censurado según él, pero tiene una cantidad de seguidores impresionante, ¿no? Sí, creo es un nicho de... Al final es un producto. Es un... No, y tiene... Y le llega a los grupos que les interesa, y eso es en parte lo que diría Mill, ¿no? La pregunta no es esa, la pregunta es si el Estado puede hoy agarrar un libro conservador o un libro antiprogresista o un libro progresista y meterlo en una bodega y dejar que se empolve utilizando el poder del Estado. Y eso hoy creo que casi no pasa, ¿no? O no pasa, creo. Diría casi, porque pues, siempre hay casos, ¿no? Siempre va a existir, o sea, tiene que existir. Pero hoy, por ejemplo, yo creo que la censura, lo que pasa es que ya es un tema distinto de libertad de expresión, ¿no? Es como un nicho distinto. Sería, por ejemplo, en qué sentido la sociedad capitalista es el nuevo poder que lleva a cabo la censura, ¿no? Y ahí sí creo que, de nuevo, hay como muchos temas de platicar, ¿no? Pero, a ver, Dave Chappelle está en Netflix, ¿no? Llega a todos lados y tiene... Él dice que no es un discurso antitrans, y entonces yo digo hay que darle a la gente el beneficio de la duda. Supongamos que no es antitrans, pero no es necesariamente el discurso tradicional, digamos, abierto a las comunidades trans, lo que hace Dave Chappelle, ¿no? Y ahí está, en Netflix, ganando millones de dólares por hacer eso, ¿no? Yo creo que... Sí, yo creo que hay que poner ese límite, ¿no? De una cosa es que me vean feo y otra cosa es que alguien tenga la posibilidad de prohibirme materialmente que diga las cosas, ¿no? Y en ese sentido, creo que estamos en la sociedad más libre en la que hemos estado, ¿no? Pues, genuinamente. Yo entiendo cuando se quejan de la corrección política, de verdad que sí lo entiendo, pero hoy hay más variedad de vidas, de cómo puedes vivir que en cualquier otra época, porque el que se queja normalmente lo dice desde una vida, asumamos, conservadora, que puede vivir libremente como una persona conservadora. Ahora, el tema de la libertad debe de surgir de la sociedad hacia el Estado. O sea, porque aquí entiendo que es como un estira y afloje entre Estado y sociedad, ¿no? Porque, ok, o sea, el Estado tiene que poner los límites de la libertad que la sociedad está creando o la que está defendiendo, ¿no? Entonces, o realmente es una libertad que está generando el mismo Estado y nosotros estamos como jugando en su juego. Y es como, siéntate, este es el tablero, ¿no? Estos son mis límites y sí, aquí están libres y lo que ustedes quieran, pero realmente yo, Estado, soy el que sigue poniendo las reglas del juego. A ver, yo creo que esa pregunta es como bien complicada, ¿no? Porque
primero asume que el Estado es algo distinto de lo que somos como nosotros, ¿no? Como una especie de racionalidad aparte de las interrelaciones sociales que tenemos. Yo creo que Marx estaba más o menos bien, ¿no? Las fuerzas políticas son más o menos la manifestación material, ¿no? De la manera en la que nos relacionamos. Marx pensaba que la sociedad capitalista era el modo de producción capitalista y entonces la sociedad democrática era una democracia burguesa, ¿no? Pero yo creo que al menos la noción de que las instituciones políticas que tenemos son emanaciones, ¿no? Una de esas palabras que son difíciles filosóficamente, ¿no? Pero son como emanaciones de cómo vivimos, ¿no? Y entonces una sociedad poco productiva, probablemente como la medieval, con una organización comunitaria como la medieval, necesitaba un tipo de organización política, no es exactamente el término correcto para usar, pero como el feudo, ¿no? Hoy tenemos este tipo de organización que responde bien a las fuerzas del mercado, ¿no? O que busca responder a las fuerzas del mercado. Y entonces nos da las libertades, en efecto, yo creo, bien en relación con lo que una sociedad de libre mercado necesita, ¿no? Entonces, yo no veo tan clara como esa oposición, ¿no? Es el Estado y nosotros, y el Estado tiene como su propio plan, y entonces como si fuéramos Sí, como conspirativo, animalitos, ¿no? Ajá. De vamos a dejarlos que se muevan por aquí, pero de fondo queremos. Porque pues, los señores que están en el Estado forman parte también de la sociedad, ¿no? Sí, creo que sí tiene una capacidad de autodistanciarse y juzgarnos diferente y todo, pero en el fondo, más bien, yo creo que genuinamente la libertad de expresión, así como otros de derechos humanos, son el producto más o menos orgánico, histórico de decir qué pasa en las sociedades cuando empezamos a prohibir ciertas cosas. ¿Qué pasa en las sociedades cuando no garantizamos ciertas cosas? Y lo que pasa es que tenemos sociedades en las que no queremos después vivir y son inestables, ¿no? Una cosa que garantiza la libertad de expresión, yo creo a la larga, es estabilidad. ¿En qué sentido? Hay como mucho cambio adentro porque somos muy heterogéneos, ¿no? Entonces discutimos y a mí me gusta este tipo de vida, a ti te gusta este tipo de vida y eso lo discutimos muy bien. Yo creo que ahí hay cambio interno y nuestras sociedades cambian muy rápido, ¿no? La sociedad mexicana de los 20, de 1920, ¿no? A la sociedad actual es completamente diferente, pero al mismo tiempo de estabilidad, tener libertad de expresión. ¿Por qué? Porque entonces un grupo oprimido no ve la necesidad de una revolución para poder existir, ¿no? Y eso yo creo que está bien. Yo creo que está bien tener un espacio en el que yo pueda vivir mi vida como un conservador, yo pueda vivir mi vida como un progresista, yo pueda vivir mi vida como parte de la comunidad LGBT, yo pueda vivir mi vida como lo que se me antoje vivir y tener un nicho seguro para poderlo hacer porque el Estado no me va a prohibir mi expresión, el Estado no va a prohibir con quién me asocio, ¿no? Ahí está la libertad de asociación también. Y eso hace que no necesite intentar matar a alguien para poder ser quien quiero ser, ¿no? Y al final del día eso genera mucho cambio interno, pero también continuidad y estabilidad. Y no hay una necesidad de tener violencia, ¿no? Me sorprende cómo ahorita ha habido muchísima más apertura y ha sido más fácil que existe esta libertad de expresión. O sea, tú lo mencionabas, ¿no? Hace unos años, que no son tantos, sí había mucho, se tendía mucho a la censura, mucho a la represión y todo esto. ¿Qué factores son los que han atribuido a que ahorita se puedan adoptar tan fácilmente y tan rápido tantas diferentes formas de pensar? A ver, yo creo que cada sociedad tiene sus explicaciones como históricas concretas, ¿no? Pero yo tiendo a pensar, ¿no? Que hay una mezcla de factores. Probablemente la libertad de mercado creo que ayuda, ¿no? No soy procapitalista, pero creo que la libertad de mercado ayuda a tener que plantear una sociedad cada vez más libre, ¿no? Creo que muchos de los movimientos que hoy enervan a las personas por lo políticamente correcto, ¿no? El feminismo y otros grupos, ¿no? La lucha LGBTQ, trans, tal. Yo creo que esos movimientos, con sus exigencias de corrección política, a lo mejor yo no estoy seguro que sea esta cuestión pendular, ¿no? Que dicen, estamos en la exageración hoy, tiene que regresar, pero sin duda han ayudado a avanzar, ¿no? O sea, a mí eso me parece como muy claro. Alguna vez platicaba con una persona y me decía, es que es insufrible la corrección política hoy. O sea, bueno, puede ser que por momentos uno se sienta acosado, pero también sé que si no existía esta corrección política, fue como hace un año o dos, ¿no? Que salió un jugador de la NFL del closet y sigue jugando en la NFL. Si no existía la corrección política, eso no podría pasar hoy.
Y a mí me parece razonable que si hay un jugador de la NFL o en cualquier deporte o en Es que cualquier da igual. actividad y es gay, pueda salir y decir soy gay y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces sí creo que esos movimientos sociales al final del día hacen evidente problemas de censuras que no nos dábamos cuenta, ¿no? O que se nos dábamos cuenta y como no me afectaba, pues me vale madres o lo que sea. Yo creo que la libertad, justamente la libertad de expresión, ayuda a veces a ponernos un espejo, ¿no? Y vernos y decir, en la madre, somos bien intolerantes, ¿no? La homosexualidad está prohibida en Inglaterra hasta los 80s. En México están estas historias de los 50, 60 y posteriores de la policía yendo a fiestas de la comunidad gay y levantando a todos los homosexuales y llevándoselos a la cárcel, ¿no? O sea, si no existan estos movimientos, por ejemplo, el tema de los piropos, ¿no? Que es uno de esos temas que a nuestros contemporáneos les preocupa, ¿no? Tienen razón las feministas en decir que está mal que te piropen en la calle, es un límite a la libertad de expresión. De entrada, creo que nadie ha dicho, en principio, todos los temas de todos los halagos implican una falta administrativa, ¿no? Porque ni siquiera es como que te van a meter a la cárcel. Pero, a ver, la realidad es que al menos la denuncia de que ir por la calle y gritándole a una mujer una vulgaridad la hace sentir vulnerable, la hace sentir incómoda, en un país con feminicidios, ¿no? En un país con el nivel de inseguridad que viven las mujeres. Decir, perdón, pero pues sí, si voy caminando y alguien me empieza a gritar de cosas, sí siento que me podrían hacer algo. Es una amenaza, sí. Porque en México genuinamente le podrían hacer algo y en un país con 98% de impunidad le pueden hacer casi lo que sea y seguramente no va a pasar nada, ¿no? Entonces yo creo que es razonable que existan contingentes de mujeres feministas, algunas, otras no son necesariamente feministas, que digan necesitamos parar con la manera en la que nos relacionamos en la calle y que alguien crea que está bien estarme gritando cosas, ¿no? Y a ver, eso no quiere decir que en automático se siga, entonces vamos a prohibir la comunicación entre hombres y mujeres en la calle, ¿no? Pero al menos nos ponen en el espejo y podemos al menos tener la conversación y la discusión de, en efecto, hay que reconocer que hay ciertas maneras de relacionarnos que no son razonables. Si no las vamos a prohibir a punta de pistola, es decir, con el Estado, sí tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar la cultura, ¿no? Porque no está bien, o sea, no está bien, de nuevo. Una vez me decía un cuate, pero si te ofenden la mujer cuando le dicen de cosas, pues lo que tendrían que hacer es ser estoicas y caminar por la vida. Le digo, a ver, sí, si uno está en Noruega, yo entendería que dijera, no, a ver, no te va a pasar nada. Aquí no le pasa nada a nadie. Pero si uno está en Tacubaya, claro, no, si uno está, pues no es lo mismo. O sea, en Ecatepec no es lo mismo. pues en general en el país, cabrón. O sea, ya ahorita está no, igual. Pero no es lo mismo. No es lo mismo el índice de inseguridad que hay en el Estado de México, en la Ciudad de México, que lo que hay en Noruega. Entonces, asumir que vayan por la vida y digan, no, yo estoica, no me importa, la felicidad viene del interior, no, pues perdón, pero qué clase de reducción tan simplista, ¿no? Del problema. Yo creo que la libertad de expresión permite eso y que la corrección política, entonces lo que hace es nos pone en el espejo de sí hay un problema y a lo mejor la solución no es la que proponen, ¿no? Y eso sí puede ser. A lo mejor la solución no es estar metiendo faltas administrativas cada vez que le digan a una chava en la calle, oye, qué bonitos ojos tienes, ¿no? Para poner así el más cursi, más simplón de los halagos posibles, pues sí, probablemente no se siga de ahí una falta administrativa, ¿no? Yo creo que, o algo peor, algo pues cívico, lo que sea, ¿no? Pero si bien esa quizá no es la solución, al menos ya nos marcó que sí hay un problema, ¿no? Y eso es gracias a la libertad de expresión y gracias a que los grupos que muchas veces son muy enfáticos, normalmente, no diría que siempre, porque no creo que sea siempre, pero normalmente tienen algo que decir, ¿no? Por algo son enfáticos. Pero eso siempre ha existido, ¿no? O sea, porque creo que siempre las sociedades han tratado de expresarse y siempre han tratado de ir al Estado y decir, oye, esto no me parece por esto y esto. O sea, han habido grandes movimientos sociales, puta, pues desde que existe la humanidad realmente, ¿no? E ir a expresar, pues yo no estoy en pro de esto, o te estás pasando y la sociedad le va marcando, ¿no? Es el termómetro de las decisiones que toma el Estado. Pero ya al final del día creo que el Estado en algunos puntos, como por ejemplo este que acabas de decir de los piropos, ya está generando
puta, pues mejor ni volteo a ver, ¿no? Me voy así como caballito, ¿no? Porque en cualquier momento me pueden levantar cualquier cosa. O sea, creo que la línea es muy delgada en decir esto sí, esto no. Y tanto yo tengo derecho como decir, "Ay, así como, pues qué bonito está ese monumento, pues qué bonito está esa persona, ¿no? Por ejemplo. Y la otra persona también está en su derecho de sentirse agredida o halagada por eso. Entonces, ¿hasta dónde llega el derecho de uno y del otro? O sea, ¿cómo haces que converjan esos dos derechos? Para que no haya un pedo realmente. A ver, yo creo que una cosa que queremos muchas veces hacer con este tipo de problemas es pensar que hay una regla, un principio que aplica perfectamente bien en todos los casos, en todas las situaciones. Y la realidad es que yo creo que no. ¿No? Yo creo que las sociedades vamos ajustando nuestras leyes, vamos ajustando la manera en la que las aplicamos, ¿no? Dependiendo los tiempos. Entonces, insisto, sí. Por ejemplo, el tema en libertad de expresión, una filósofa que se llama Martha Nussbaum lo plantea y dice, hay que entender que no siempre se aplican igual, ¿no? Dice, no es lo mismo el negacionismo del Holocausto en Estados Unidos que el negacionismo del Holocausto en Alemania, ¿no? Y entonces en Alemania negar el Holocausto te genera problemas legales muy, muy serios. En Estados Unidos negar el Holocausto te genera ostracismo social, ¿no? Por la sociedad en general y seguramente algunos muy amigos intolerantes, ¿no? Y entonces ya te haces de tus amigos intolerantes porque estás negando el Holocausto. Pero lo que dice Nussbaum es, no podemos asumir que limitar la expresión sobre que el Holocausto no pasó, ¿no? Es igual en cualquier lado. Y lo mismo, yo creo que la regla aplica razonablemente bien en este caso, ¿no? O sea, yo sí intento sensibilizarme en el caso mexicano y creo que me parece razonable que una mujer se sienta más incómoda en México que en otros lados y que entonces las reglas sociales, digamos, la presión social sea diferente en México que en otros lados. Y que a lo mejor tengan que existir otro tipo de reglamentos adicionales, ¿no? El otro día me estaba contando, mi mamá es una mujer de 65 años, va caminando en la calle sola, era tarde, eran como las 10 de la noche y se le acerca un señor y le insiste 3 o 4 veces que se la quiere llevar a tomar algo. Mi mamá le decía que no y apuraba el paso y él le seguía diciendo. O sea, alguien puede decir, bueno, pero él tiene todo el derecho de ir caminando libre por la calle, en efecto, diciéndole a la señora de 65 años que se la quiere llevar a algún lado, ¿no? Que por qué tan solita se la quiere llevar a algún lado. A ver, entiendo, ¿no? No sé si podríamos enmarcarlo como una cuestión de acoso o lo que sea, ¿no? Pero supongamos que es un tema de libertad de expresión. Creo que en México es razonable decir, creo que tenía razón para sentirse insegura porque le pasó eso, ¿no? Y que idealmente el Estado no puede hacer que sea perfectamente seguro para nosotros todo, pero sí puede intentar hacer la vida un poco más segura, ¿no? Eso creo que también lo entiende razonablemente bien Mill, ¿no? Si no sean ciertas condiciones mínimas de seguridad, uno no puede actuar libremente, ¿no? Entonces, Mill probablemente diría, no, que le vayan diciendo lo que sea en la calle a las mujeres en México, ¿no? Pero de nuevo, yo sí creo que el contexto es importante, ¿no? Y al menos las cargas sociales, a mí me parece muy bien que las personas puedan expresar libremente su desaprobación y puedan organizarse y decir que no deberías estar haciendo piropos en la calle. Entonces dicen, es que las feminazis son unas intolerantes. Perdón, pero necesitamos entender el país en el que vivimos, ¿no? Y de entrada eso de feminazis me parece una... Sí. ¿No? Pero bueno, hay que entender el país en el que vivimos. Las cosas son, de nuevo, no estamos en Noruega, no estamos en Japón donde matan a una persona al año, ¿no? Estamos en otro país. Y hay que entenderlo y entonces necesitamos cambiar la cultura de manera en la que no se promuevan ciertas actitudes discriminatorias de manera libre y cultural, que es, de nuevo, es lo que decía Mill, ¿no? ¿Por qué hoy hay un costo tan alto para quien quiere decir cosas intolerantes? Porque probablemente Mill tenía razón. Si dejamos que todos hablen libremente, a los intolerantes a lo mejor los vamos a ir sacando de la sociedad. Regresando un poquito al tema de que si la gente en México, ¿no? Se siente segura o insegura, si le dicen un cierto piropo, lo toman como una ofensa. Creo que aquí el punto es que no todos los estados están lo suficientemente abiertos o lo suficientemente preparados para manejar un nivel de libertad de expresión tan alto
O sea, comparando México con Noruega, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos como sociedad o cómo podríamos generar, sentir esa seguridad si vemos que el Estado no nos los está proporcionando? A ver, yo creo que una cosa que pasa en la diferencia entre hacer teoría política, ¿no? O filosofía política y políticas públicas concretas es que la teoría nos da los principios hacia donde queremos llegar, ¿no? Y después hay una cosa que algunos filósofos llaman como problemas de implementación, ¿no? A ver, en principio, una sociedad justa tendría que ser una sociedad en la que todos tengan al menos igualdad de oportunidades, yo creo, ¿no? Así que una persona sea exitosa o no sea exitosa en su vida, en perseguir sus proyectos morales, ¿no? Que no estoy hablando de dinero, ¿no? En lograr lo que desee, en relación por su mérito propio y no por si nació en la Sierra Tarahumara o nació en Polanco, ¿no? Eso yo creo que es una cosa, bueno, ese es el principio, ¿no? Ahora la cuestión es en dónde estamos, ¿no? Y qué acciones concretas tomamos para llegar a ese ideal. Yo creo que en principio debemos de aspirar a una sociedad con la mayor libertad de expresión posible siempre, ¿no? Pero en la implementación nos damos cuenta que en México hay ciertas dificultades particulares, ¿no? Y entonces necesitamos lidiar con esas dificultades. Y hay derechos que puede ser que estén en oposición, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la integridad física puede estar en oposición a la libertad de expresión si estamos en una sociedad tan caótica, tan insegura y tan llena de impunidad como México. Y entonces estamos en la obligación, yo creo, y la gente que hace políticas públicas concretas está en la obligación de pensar cómo maximizo las dos posibilidades, cómo maximizo la libertad de expresión, pero también intento maximizar el hecho de resguardar, por ejemplo, la integridad física de las mujeres, ¿no? El tema de los piropos y esas cosas. Y yo creo que en principio, ¿no? Ninguna solución va a dejar felices a todas las partes. Uh-huh. Porque una de las partes va a decir es más importante la integridad y la otra de las partes va a decir es más importante la libertad irrestricta de expresión. Entonces, las soluciones reales no. Yo creo que el consenso es que siempre son insuficientes porque la vida real no es el mundo ideal, ¿no? Y tenemos que estar haciendo eso, jugar con dos derechos. A ver, yo creo que todas las personas aceptarían en principio en las sociedades democráticas y liberales que uno debe tener el derecho a control sobre su cuerpo. Y también diríamos que todos debemos tener derecho a la vida. Y entonces hay ciertos momentos en los que podemos encontrar situaciones polémicas que pueden ocurrir mucho o que pueden ocurrir poco, ¿no? En el que decimos el derecho de uno y de otro se pueden ver vulnerados, ¿no? Y entonces podemos tener la discusión, por ejemplo, respecto al aborto. Yo creo que es una discusión en la cual una de las partes reconoce al feto o al bebé, depende de la posición en la que estés, ¿no? Como un sujeto de derechos y por tanto tiene derecho a la vida, ¿no? Y la otra de las partes dice, incluso si aceptamos que es un sujeto de derechos, porque pueden heredar, por ejemplo, ¿no? Un bebé no nacido puede heredar, y entonces claramente hay un sujeto de derechos ahí, de algún derecho, ¿no? Al menos social. No puedes a propósito hacerle daño, por ejemplo, a un bebé no nacido intentando inducirlo a tener una enfermedad, una malformación. Eso no lo puedes hacer, ¿no? Yo creo que ni moralmente ni nada. Pero al mismo tiempo, entonces está la lucha por otro derecho, que es el derecho a la integridad del cuerpo, al control sobre mi cuerpo. Y entonces yo creo que lo que uno hace en esos casos es decir, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Cuál es el impacto de una y de otra cosa? ¿No? Y al final del día, yo creo que las personas que defienden, por ejemplo, el derecho a decidir, a la interrupción del embarazo o al aborto, o de todo depende en qué parte del debate estés, dicen, bueno, dado a la sociedad patriarcal, machista, las cargas adicionales que implica en la vida de una persona poder quedar embarazada, tener que llevar a término el embarazo, volverse madre, dada la sociedad en la que estamos, es una carga excesiva en las personas y debería tener derecho a poder interrumpir el embarazo, ¿no? Yo creo que más o menos se puede resumir en esa parte ahí. La otra parte no considera que esa carga sea excesiva y entonces dice, no, el derecho a la vida de esa persona no nacida es primero. ¿Y a qué voy con esto? A lo que voy es, en buena medida, los debates
más radicales que tenemos tienden, me parece, a enmarcarse en que creemos que tenemos un cierto derecho que se está vulnerando y que en la realidad no podemos tenerlo completamente, ¿no? No podemos tener absoluta libertad de expresión en un país como México y pensar que no tiene implicaciones en la seguridad de las personas. Porque la seguridad de las personas también implica el sentirse seguro, ¿no? Sentir que si voy caminando en la calle no van a abusar de mí, por ejemplo. Eso es importante para el desarrollo de la personalidad, ¿no? Decíamos, ¿debería tener el derecho a consumir marihuana para el libre ejercicio de mi personalidad? Sí. Bueno, yo supongo que debería tener el derecho de poder caminar en la calle sin sentir que van a abusar de mí. Creo que es razonablemente importante para poder desarrollar tu personalidad también, ¿no? Y entonces al final tenemos una realidad profundamente imperfecta, con grandes dificultades, y lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos compatibles estas dos cosas? Porque para tener un mundo, una sociedad más feliz, necesitamos integridad física o cuidado de nuestra integridad y necesitamos libertad de expresión, por las razones que ya platicábamos de mil. ¿Cómo conjugamos las dos para tener la mejor sociedad posible y que podamos seguir avanzando en ese camino? Sociedades con un orden más precario como México, estamos en situaciones más difíciles, ¿no? Y entonces a lo mejor tener una canción como La Ingrata en Japón, ¿no? A lo mejor la banda que lo hubiera cantado hubiera dicho, la voy a seguir cantando porque me da igual, porque aquí no pasan este tipo de problemas. Sí, no es No parte hay de su balazos, contexto, sí. ¿no? Pero a lo mejor Café Tacuba, no sé quién de ellos haya sido como el que abogó en particular, ¿no? Pero a lo mejor alguno de ellos dijo, no, en el contexto de México, con la cantidad de feminicidios que hay, es relevante plantear este problema. De nuevo, yo creo que hoy estamos en una situación de libertad de expresión lo suficientemente amplia como para que puedan existir expresiones culturales y artísticas denigrantes para las mujeres como el reggaetón, ¿no? Y aquí pues, ya estoy viejo y soy medio, al parecer, conservador en eso. Pero muchas de las letras de reggaetón a mí me parecen pues, también como más o menos denigrantes, ¿no? Entonces, y estamos en una situación en la cual podemos tener narcocorridos, ¿no? O sea, tampoco es como que hay muchos límites. Si nos damos cuenta en la realidad, pues sí, Café Tacuba dijo, no, yo ya no canto esto. Y Molotov dice, pues yo sí lo canto. Pero además hay un género musical grande que produce buenas cantidades de dinero que se dedica a elogiar la vida del narcotráfico, ¿no? Entonces, claramente hay mucha más libertad de expresión. De ahí que tengamos que aplaudirle a la banda de narcocorridos porque hace narcocorridos, pues es otra cosa, ¿no? Yo sí creo que buena parte de la sensibilidad por la corrección política tiene que ver con que no nos gusta que nos digan que somos tontos, retrógradas, que discriminamos, que somos injustos. Pero si no nos lo dicen, ¿cómo nos damos cuenta si es el caso, no? O sea, sí creo que si yo digo algo, por ejemplo ahorita, ¿no? En esta plática, si yo dije algo equivocado, injusto, discriminatorio, tal, y nadie me lo dice, supongamos que estamos de acuerdo y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Ceguera de taller y vamos por la vida, somos tres hombres, ¿no? Como dicen así, no nos damos cuenta. Y alguien lo ve y escriben y dicen, pues Diego, tú eres un misógino, Diego, tú eres un racista, Diego, tú eres un tal. Bueno, si no me lo dicen, ¿cómo chingados me voy a dar cuenta que lo soy, no? Y entonces, pues, de alguna manera me están intentando hacer un servicio. Era Bertrand Russell que decía, en toda discusión importante siempre hay buenos argumentos en todas las partes. Uh-huh. Pues sí, no me gustaría que si dije una salvajada haya como un grupo, una chusma gigante persiguiéndome por la vida, pues no me gustaría, pero pues mientras no violen mis derechos como mexicano, pues tampoco lo puedo evitar, ¿no? O sea, no, y está es el bien, costo. porque como bien dices, o sea, si nadie te lo está diciendo, pues de alguna manera es como si lo estuviera afirmando, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pero la cosa es tú como realmente sí lo estás tomando, o sea, lo tomo como, ay, güey, puta, no me había dado cuenta de esto, el otro, sí me estoy reflejando y ya veo que estoy bien o que estoy mal, o que exageré en esto. El problema es que, como tú, pues contados, ¿no? Entonces, inmediatamente en el momento en el que ya te empiezan a dar esa retroalimentación, pues ya como tú lo tomes, es justamente lo que va a generar, o sea, porque tú puedes decir, puta, pues es que ya me están censurando, no puedo decir lo que yo quiero ni lo que yo pienso, esta bola de personas porque se refiere así, ¿no? Cuando para ellos, pues solamente igual estaban tratando de decirte, oye, pues creo que por aquí no va. Pero pues me queda claro que tú sí tienes esa apertura y sí puedes como modificar esas cosas y decir, a ver, lo dije desde el punto más responsable,
mis intenciones eran estas y hasta ahí. Sí, mira, también una cosa, de nuevo, que creo que es parte constitutiva de la sociedad en la que decimos que queremos vivir, ¿no? A veces no la que queremos, pero decimos, como la sociedad liberal y la sociedad democrática y tal. Brian Barry decía, la sociedad liberal tiene espacio para la cultura, para la filosofía, para el pensamiento, para el arte, para tal. Y para los que no pueden con eso, tiene el Feng Shui, tiene el New Age y tiene estas cosas, ¿no? A ver, en efecto, habrá personas que digan, es que yo no quiero que me lleve nadie la contra. Pues, ni modo, ¿no? O sea, si no existe nadie la contra, encuentra un país totalitario donde los que gobiernan piensen como tú y llégale, ¿no? No pasa nada. Si quieres vivir en una sociedad de libertades, pues a lo mejor no te gusta, pero tienes que luchar con eso. Ahora, de nuevo, eso es en teoría, ¿no? En la práctica, ¿qué pasa? Yo creo que un tema que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, es los costos a la libertad de expresión que hay por las fuerzas, por ejemplo, del mercado. Yo creo que yo creo que la sociedad capitalista, ¿no? Ha logrado tener un factor de poder igual de grande o más grande que el Estado, ¿no? En algunos casos, y a ese sí no darle controles, ¿no? Yo creo que cuando se planteó el tema de la libertad de expresión, ¿no? Bueno, los padres fundadores de Estados Unidos, para ellos era particularmente importante, porque querían ponerle límites al gobierno. Pero es porque también en ese momento no había ninguna fuerza más grande que el gobierno, ¿no? Ahora, el poder, digamos, de la sociedad de capital, hay empresas más grandes que muchos gobiernos, ¿no? Y al menos funcionan como fuerzas comparables a partidos políticos, a gobiernos, a través del lobbying, ¿no? Del cabildeo y tal. Yo creo que una cosa que sí valdría la pena como sociedad, como país, preguntarnos es qué tipo de límites podemos poner a esto, ¿no? Un caso que a mí me parece como paradigmático que ha dañado la libertad, la calidad del debate público y de la libertad de expresión, por tanto, es esta necesidad, por ejemplo, de los medios de comunicación de vivir de clics, ¿no? Eso es una cosa súper peligrosa porque viven de anunciantes, ¿no? Y entonces eso lo que hace es promover que se achique la libertad de expresión y se limite a las ideas que venden anuncios, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que sí puede afectar a la larga, ¿no? ¿Qué se puede decir, qué no se puede decir? Porque es una censura, digamos, como muy, muy suave, pero no estoy seguro que no deje de censurar, ¿no? Lo que decíamos de las capacidades de la libertad. Sí, la persona que vive perdida en la sierra, en el desierto, en lo que sea, ¿es libre de expresar lo que quiera? Sí, pero nadie lo va a escuchar. Bueno, si uno quiere dar a conocer ideas a través de un blog, ¿eres libre de poner tu blog? Sí, pero quién sabe cuántas personas te van a ver, ¿no? Y los medios se terminan concentrando solamente en aquello que genera anuncios, aquello que genera dinero, ¿no? Y a la larga eso yo creo que sí tiene como un costo en la libertad de expresión por la calidad del debate que podemos tener a la larga y los puntos de vista que podemos escuchar, ¿no? Creo que voces de personas inteligentes muchas veces ya no entran al debate público porque las fuerzas económicas no tienen particular interés de promover ciertos debates, ¿no? Y ese tipo de censura a mí sí me parece peligroso, ¿no? Pero quién sabe qué tipo de legislación se podría pasar al respecto. Es que justamente ese es un punto bien, bien importante. O sea, es el vivir de clics, ¿no? Es una censura, pues, económica, ¿no? O sea, al final del día es eso, siempre buscar el interés de generar ese consumo, independientemente de lo que venga atrás. Y es muy alarmante precisamente. O sea, los grandes intelectuales cada vez se tienen que aislar más. Se callan, no se censuran, pero pues sí bajan la voz, porque al final del día sé que eso no va a vender. Y creo que pues volvemos a la misma parte del control, ¿no? O sea, el mercado así funciona, ¿no? O sea, ellos sí tienen muy claros sus límites y saben hasta dónde van a llegar, porque pues todo está representado en una gráfica y en ingresos. El punto es que creo que nadie se ha tomado como la molestia de jugársela, de decir, a ver, esta persona está pensando diferente, igual se puede llegar a un cambio, porque creo que precisamente parte del miedo, ¿no? De, puta, pues es una inversión y me la voy a jugar y, o sea, como le puedo pegar, como me puede ir mal, pero pues este modelito ahorita me está funcionando y al final del día
pues la sociedad es la que termina siendo afectada por todos lados. O sea, porque pues al mercado no le va a importar. Sí, no, y en otras épocas, en Estados Unidos existían como más desarrolladas y en México hay ciertos... Lo que pasa es que se ha politizado todo mucho, ¿no? En México en los últimos años, pero eh, eh, tendían a existir, digamos, modelos, ¿no? De medios de comunicación, de promoción de las artes, de promoción de la expresión, que son como democráticamente promovidos, ¿no? Pero lo que ha pasado con redes sociales y con Internet es que me parece que se ha privatizado fundamentalmente las maneras en las que llegamos a las personas, ¿no? La televisión pública, por ejemplo, Canal 22, el canal del Poli y demás, pues me imagino que el impacto que tienen hoy es mucho menor del que tenían antes, ¿no? Sobre todo porque hoy la televisión abierta o la televisión cada vez la ve menos gente, Ajá. ¿no? Y lo que quiere decir que entonces los contenidos que nutren nuestra cabeza, los debates, las expresiones artísticas, normalmente los obtenemos vía streaming, vía teléfono, ¿no? Y al final del día esos solamente o fundamentalmente responden a fuerzas privadas, ¿no? Lo cual sí termina sacando a buena parte de las nuevas voces que podrían entrar. Pero también si te pones a ver un periodista, un analista, un artista, ¿no? Que se dé cuenta que va a dar una opinión poco popular financieramente a través de los clics, a través de los anuncios, ¿no? Que pudiera perder anunciantes, la va a dejar de decir. Y entonces alguien diría, bueno, pero de fondo es libre de tomar el riesgo y asumir los costos. Pero hay que también ser razonables en el mundo real, ¿no? Supongamos que yo fuera un gran intelectual público, tengo mis 2 hijos, yo soy el ingreso fundamental de mi familia, y entonces tengo una opinión que dar, pero sé que el costo económico en anunciantes me va a dejar en la quiebra. No es razonable esperar que eche a perder mi vida por dar una opinión, ¿no? Y tener un sistema en el cual se te puede arruinar la vida por una opinión en términos financieros, yo creo que valdría la pena en los debates de si realmente estamos pensando en defender la libertad de expresión, necesitamos crear socialmente y democráticamente los foros y los espacios para que esas otras voces puedan verdaderamente participar, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. A ver, la expectativa de que lo que yo diga me tenga que hacer millonario, pues evidentemente no es cierta, ¿no? Pero si tengo cosas que decir, no debería de costarme Tu carrera o mi tu vida, ingreso, ¿no? ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y eso yo creo que es algo que por cómo se construye o cómo se ha construido nuestra sociedad, a veces no lo discutimos lo suficiente, ¿no? O sea, evidentemente está el Fondo de Cultura Económica como una de las vías para poder llevar cultura, llevar voz. Pero los presupuestos para la cultura pública, para encontrar espacios de libertad de expresión públicos, no se van haciendo más grandes, ¿no? Y eso yo creo que es un debate bien pendiente en el país. ¿Cómo podemos no solo llevar a Rosalía al centro, sino otro tipo de expresiones artísticas, otras voces? No estoy censurando diciendo que esté mal llevar a Rosalía. Genuinamente me da igual, ¿no? Ni siquiera sé qué canta. Me da exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí encontrar como otros espacios, porque no es la única voz probablemente que vale la pena escuchar, ¿no? Y eso, pues los gobiernos también son presa del marketing, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, eso creo que es un gran riesgo a la libertad de expresión, que solamente se controle por una dinámica de mercado. Creo que deberíamos de considerar que no estamos solamente construyendo una sociedad de mercado, estamos construyendo una sociedad democrática. Y una sociedad democrática a veces tiene fines diferentes que la sociedad de mercado, ¿no? Y entonces necesitamos encontrar la vía para que las dos tengan espacio, porque si solamente nos enfocamos a una, hay costos, ¿no? Si solamente lo vamos a hacer de la vía democrática sin mercado, va a tener costos. A lo mejor son menores de lo que pensamos, a lo mejor son mayores de lo que pensamos. Pero si no pensamos en vías democráticas de promover realmente la libertad de expresión segura, influyente y tal, eso va a tener costos extremadamente altos, ¿no? Creo, puede tener costos extremadamente altos. Y ese sí creo que es un debate que ahorita en México, por ejemplo, está bien ausente, ¿no? Ha desaparecido. Y es que ahorita que mencionabas esto, o sea, el mercado justamente creo que ahora ya tiene más poder que el Estado y es muchísimo más influyente. Y yo creo que si el mercado se pudiera dar cuenta, bueno, que obviamente sabe sus alcances y está todo perfectamente estudiado, incluso está mucho más organizado que el Estado, ¿no? Y genera resultados para ellos positivos. Yo creo que sería el momento como que el Estado pudiera voltear a ver al mercado y decir, a ver, o sea, pues ellos dictan las tendencias, ¿no? Y nosotros como sociedad nos comportamos
de acuerdo a lo que nos pone el mercado y en base a eso también actuamos. Entonces, por ejemplo, una parte de la seguridad, ¿no? De sentirnos más seguros, pues podría venir por ahí. O sea, a ver, nada le quita al mercado sin sacrificar sus ingresos, porque obviamente ellos tienen que ganar siempre. Pero ¿de qué manera sí puedo dar un mensaje? Como ya empiezan a haber unas campañas más incluyentes, ¿no? Que le llaman, o las formas de comportarse en las publicidades y todo esto, probablemente sí pueda servir, ¿no? Para generar una influencia y que el mercado diga, oye, pues estamos como en sociedad, ¿no? Estado y mercado, tú sigues ganando tu lana, pero pues también, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a modificar el comportamiento para poder elevar la seguridad. O sea, creo que aquí ya es una parte ya de desinterés total, ¿no? Y estamos olvidando el punto de que al final del día, pues estamos tratando con personas. Dice, estos productos los están consumiendo humanos. Entonces, ya no importa lo que pase entre ellos, el chiste es que mis números sigan creciendo. Entonces, creo que si se pudiera generar, digo, es ¿no? Un idealismo, pero si se pudiera generar esa alianza y que realmente el mercado pudiera influir en estos tipos de comportamientos, yo creo que sería una forma masiva y muy rápida de generar seguridad, por ejemplo, aquí. Y no creo que, a ver, en planteamiento no me parece como impensable, ¿no? Al final del día lo que hacemos con la ley es escoger ciertos modos de comportamiento que nos parecen adecuados y ciertos que no nos parecen adecuados, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé si podría ser razonable, a mí se me ocurre, ¿no? Que un medio tuviera algún tipo de recurso legal en contra de que los anunciantes lo puedan abandonar de un momento a otro por una opinión dada, ¿no? Es decir, si supongamos el podcast te vuelves el Joe Rogan latinoamericano, ¿no? Y entonces estás facturando así millones y tal, de anunciantes y tal. Y invitas a alguien, ¿no? Me invitas a mí, doy una opinión muy, muy controversial y tus anunciantes dicen, pues ya no voy a invertir nada en tus anuncios y tú ya tienes como toda una industria alrededor, atrás, personas que viven de tu podcast. Bueno, yo no sé si podría ser razonable decir, vamos a darle un recurso, ¿no? A ti, Jorge, para que puedas hacer que el anunciante no se vaya solamente por una opinión que no están totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día no nos damos cuenta, pero lo que estamos escuchando son las opiniones de los anunciantes, no estamos escuchando la opinión de las, ¿no? O sea, la única opinión, como el tema que estamos escuchando es el tema que le interesa al anunciante, ¿no? Ya sea porque atrae gente o porque es políticamente alineado con las cosas que le interesan, social, moralmente alineado con las cosas que le interesan. Entonces yo no sé si se pueden construir, supongo que sí, ¿no? La creatividad humana tiene estas capacidades, pero encontrar como ordenaciones legales que permitan garantizar como una estabilidad y un acceso a la libertad de expresión, no solamente basado en la capacidad de convertirse en ganancia, en mercancía, ¿no? Esa fetichización de toda la sociedad en mercancía, porque esa sí creo que empobrece, ¿no? Sí, o sea, encontrar la manera de cómo distribuir fondos públicos, por ejemplo, para hacer cine y que no nada más estemos pensando en cómo vamos a hacer la próxima comedia de pastelazos o ridícula mexicana que tienden a salir, ¿no? O la típica historia de drama urbano que tiende a salir. Encontrar como realmente maneras de escuchar voces diferentes, opiniones distintas con las que no estemos de acuerdo, pero eso yo creo que hay que entender que el Estado no solo debe de quedarse con la libertad negativa de decir yo no me meto y tú puedes hacer lo que quieras en lo privado, sino que también la sociedad organizada a través del Estado tiene un mandato de promover que las cosas pasen, ¿no? Yo soy libre de no morirme de hambre, pero necesito tener comida, ¿no? Necesito que estén las condiciones para que pueda trabajar y pueda ganar dinero y pueda comer. Bueno, yo creo que yo soy libre de decir lo que quiera, pero creo que socialmente podemos construir las instituciones jurídicas, las instituciones económicas necesarias, las instituciones sociales necesarias, para que si tengo algo relevante que decir, encuentre el espacio para decirlo, ¿no? Y que las personas puedan llegar a lo que estoy diciendo, ¿no? Esto no quiere decir que el Estado nos tiene que dar a todos un micrófono de podcast, ¿no? Para nuestra casa, pero sí garantizar que estén las condiciones dadas para que si alguien tiene algo que decir, Esté abierto pueda siempre. encontrar el espacio, ¿no? A través de arte, a través de expresión, a través de editorializar, a través de la manera que sea, ¿no? Eso creo que es bien importante. Ok. Bueno, pues
¿Alguna cosa que nos quieras agregar, mi estimadísimo Diego? Creo que estuvo bastante completo. Me queda ya claro que la libertad es un concepto, ¿no? Que se puede aterrizar, que se está ejecutando, que realmente existe, que falta muchísimo por caminar, pero sí ha habido una apertura muchísimo mayor, ¿no? Que en otros tiempos. Entonces, no sé con qué te gustaría cerrar este episodio de hoy. Pues nada, quizá acordarnos que siempre nos quejamos, que una constante en la historia de la humanidad es quejarse que las generaciones anteriores eran mejores, ¿no? Y que las generaciones actuales siempre son peores. Eso todos lo han hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, pensar que los nuevos reclamos de las generaciones más jóvenes para tener mayor sensibilidad, no asumamos en principio que están mal, sino intentemos vernos en el espejo de esas nuevas generaciones que nos dicen que no entendemos, ¿no? Y démosles el voto de confianza, apliquemos, como se dice, el principio de caridad, de intentar construir el mejor argumento, las mejores ideas, vernos a través de sus ojos socialmente para ver si hay cosas que todavía podemos mejorar, porque a lo mejor más corrección política y más preocupación por el bienestar de los otros es quizá más necesaria de lo que creemos, ¿no? A lo mejor no, pero necesitamos abrirnos a vernos en esos otros espejos, ¿no? Y no simplemente decir, ahora ya se quejan de todo, ahora no aguantan nada, ya uno no puede bromear con que si quiero hacer o no hacer. Pues intentemos entender por qué se quejan, ¿no? Por qué creemos que no aguantan. Y a lo mejor cuando nos veamos en ese espejo no nos va a gustar nuestro reflejo y podemos cambiarlo, ¿no? Yo creo que es importante. Wow, me gusta. Fíjate que eres de las pocas personas que he escuchado esa postura. Me queda claro que, pues bueno, tienes las justificaciones. Yo creo que la cátedra también te ha ampliado muchísimo esta cuestión. Trabajar con gente joven, ¿no? O sea, una de las cosas, cuando se quejan de las nuevas generaciones, ¿no? Yo pienso en mis alumnos y yo no veo muchas veces lo que se quejan, ¿no? O sea, sí, en efecto, no quieren que les hables mal, pero no me parece malo que alguien diga, profesor, yo espero que me respeten como lo respeta usted, ¿no? Es como, Claro, pues sí. es lo justo. Ajá, luego me tocan profesores así como de otras generaciones que dicen, es que ya no se les puede decir jotos a los jotos y no les puedo decir pende. Pues no, güey, no tienes por qué estar diciendo esas cosas. O sea, nada de eso está bien, güey. Tienes que respetar. Si tú crees que la vida de una persona gay es poco digna, te tienes que callar la boca en el salón de clases y respetar, porque me parece razonable respetar. Puedes ir por la vida pensando que está mal ese tipo de vida y decidir no vivir como una persona gay. Eso me parece. O no expresarte, lo que sea, ¿no? Para no entrar al debate de sin nacimiento. Pero no debería de estar dado el derecho de simplemente ofender y esperar que no te contesten, ¿no? Pues lo único que hacen muchas veces es contestar y decir, no me parece que vales de cierta manera, y se escandalizan y dices que ya no aguantan nada. Pues no. Ahora te va de vuelta y ya no te gustó, ¿no? Ajá. Claro, yo no conozco generaciones más frágiles que algunas personas de nuestra edad y más grandes que no toleran que les digan que están mal. Uh-huh. No hay nada me parece más frágil que eso. Bueno. Bastante interesante, me gustó esa postura. Pues bueno, creo que este es el final de este episodio. Muchísimas gracias, Diego. Espero que no sea la última vez que nos acompañes por acá. La verdad, aprendí muchísimo. Me gustó bastante tu forma de ver todo. Me quedo con mucho. Esperamos verlos a la siguiente y no olviden seguirnos en nuestras redes, YouTube, TikTok e Instagram como Metanoia Podcast MX. Gracias y hasta la próxima. Gracias.